hermanos. Muy bien, hemos venido como en un ascenso en la vida de los creyentes y hemos venido tocando algunos puntos de vista esenciales para cada uno de nosotros. Hace una semana estuvimos viendo el Salmo 24 y cómo este Salmo nos invita a entrar en la presencia del Señor. Cómo este Salmo nos invita a estar continuamente purificándonos y cómo cada uno de nosotros tiene que ser en cierta medida santificado por la sangre del Señor para poder entrar en su presencia. Entonces, en la medida en la que el creyente se va santificando, en la medida en la que el creyente va entrando en la presencia del Señor, comienza un conocimiento nuevo para la vida del creyente. Es una vida que va directamente encaminada a la madurez. Sin embargo, también estuvimos viendo en Lucas 18 ese aspecto esencial e importante acerca de la oración. Y cómo cuando una persona en medio de su corazón engrosado puede orar consigo mismo sin darse cuenta. Recuerdan que eso está en el capítulo 18 de Lucas, que lo vimos hace una semana, y allí hay dos hombres, un publicano y un fariseo, y cómo el fariseo se justifica a sí mismo a través de sus obras, y cómo el publicano no puede levantar el rostro hacia el Señor. Entonces, ¿qué desea el Señor? Que nuestro corazón sea humilde y sencillo para poder entrar a su presencia. ¿Sí? Entonces estuvimos viendo esos aspectos sencillos acerca de quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo. ¿Sí? Entonces allí nos pudimos dar cuenta que es un hombre de corazón puro, el hombre que puede levantar manos santas hacia el Señor. Pero que en términos generales, la forma en la que nosotros podemos acercarnos al Señor es a través de la oración. La oración es la que santifica, la oración es la que nos lleva al conocimiento pleno del Señor, la oración es la que enriquece la madurez y la vida espiritual del creyente. También estuvimos diciendo que una iglesia sin oración es una iglesia muerta, así que el punto focal y el punto central que vamos a comenzar a tratar es el asunto de la oración. De aquí en adelante, hoy vamos a hacer una vista panorámica acerca de la oración para luego centrarnos en los aspectos más elementales y los aspectos más importantes acerca de la oración. Ahora, la oración es un instrumento que el Señor da al creyente para que el creyente pueda comunicarse con Dios. De manera pues que el creyente tiene que estarse comunicando permanentemente con el Señor a través de la oración. No hay otro medio. No hay un medio por el cual el creyente pueda hablar con Dios a menos que sea en oración. Podemos leer las Escrituras, podemos estar en ellas, podemos investigarlas, podemos aprenderlas. Pero si no está esa comunión en oración, aún hay carencia en la vida del creyente. Entonces, el camino que el creyente debe trasegar debe ser dos aspectos. Número uno, la oración, y número dos, la lectura de la palabra, ¿cierto? Eso ya para nosotros está claro. Ahora quisiera, mis hermanos, que supiéramos que la oración a veces se torna en algo pesado para nosotros. Todos tenemos luchas en la oración. A veces nuestro cuerpo está pesado, a veces tenemos problemas, a veces tenemos desánimo, a veces tenemos desaliento. Así que la oración es sumamente atacada. En la vida del creyente no es fácil orar para ninguno de nosotros. La oración es un asunto en la vida del creyente que es muy sensible, es muy difícil. A veces hay tiempos que son complicados y realmente uno no quisiera ni orar. Es muy difícil. Pero la oración es el peldaño que nos va a ir acercando al Señor. La oración es ese peldaño que da esa comunicación entre el creyente y sensibiliza el corazón hacia el Espíritu Santo. Pero la oración es difícil. Es difícil tener una disciplina, es difícil tener una entrega total. Es difícil. De manera que el creyente puede esforzarse, pero a veces le cuesta, a veces nos cuesta, a todos nosotros nos cuesta. Cualquier creyente que pudiera decir, para mí es fácil orar, hermanos, créanme que no hay.
A lo mejor se ha ejercitado en su vida, a lo mejor puede llevar años y años, pero ha pasado dificultades. Pero llega un punto en el que el creyente tiene una vida estable de oración. Cuando el creyente tiene una estabilidad en oración, su vida comenzará a crecer. Su vida comenzará a madurar en el Señor y empezará a conocer esas cosas ocultas que el Señor quiere revelarle. Entonces, quisiera, mis hermanos, que fuéramos a un pasaje que está en Efesios capítulo 6, verso 18, para continuar con esos aspectos esenciales de la vida del creyente. Y allí dice Pablo a los creyentes que están en Éfeso, les va a decir lo siguiente, mis hermanos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Note que la palabra súplica en este versículo se repite 2 veces. Súplica al comenzar, súplica al finalizar. De manera que la oración es una súplica continua y permanente. Note lo que le está diciendo Pablo a los santos que están en Éfeso. Orando en todo tiempo. Usted puede ver, mi hermano y mi hermana, que la oración no tiene solamente unos días, que la oración no tiene unos horarios especiales, sino que la oración debe ser todo el tiempo. La oración debe ser ejercitada para el creyente, no importando la circunstancia, no importando la situación, debe ser ejercitada sin excepción alguna, todo el tiempo. Permanentemente el creyente debe estar en comunión estrecha con el Señor. Sin embargo, hay otro aspecto que Pablo está resaltando aquí, o a nuestros ojos debe ser resaltado, y es velando en ello con toda perseverancia. Imagínense, hermano, que nosotros a veces oramos, pero no oramos insistentemente, no oramos perseverantemente. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa la perseverancia? La perseverancia significa que, no importando la situación, el creyente continúe en su vida de oración permanente. Perseverar aunque hayan dificultades, perseverar aunque haya desánimo, perseverar aunque haya problemas, perseverar incluso sobre los pecados que nos asedian. Entonces imagínense lo que está diciendo Pablo aquí, que debe estar velando en ello con toda perseverancia y súplica ¿por quién? Por todos los santos. Imagínense que seguramente a Pablo no le alcanzaría el día para estar orando por todos. Pablo realmente era un hombre de oración, era un hombre que conocía al Señor. Para nosotros a veces es difícil encontrar un sentido en la oración, pero Pablo está invitando a los creyentes de Éfeso a que oren por todos los santos con insistente perseverancia. Que no se ore por sí mismo, que no se ore por sus propias necesidades, que no se centre en uno mismo, que no nos centremos en nuestros problemas, que nos centremos en la vida de los que realmente necesitan una oración y súplica continua. ¿Quiénes son? Todos los santos. Imagínense si usted y yo juntos oráramos todos los días por todos los santos de la iglesia en Colombia. Señor, ayuda a los santos que están en Valledupar. Señor, ayuda a los santos que están en Cartagena. Ayuda a los santos que están en Barranquilla. Ayuda a los santos que están en el eje cafetero. Y empieza usted todo el eje cafetero. Y luego termina, Señor, ayuda a los santos que están en la ciudad de Bogotá. Ayuda a los santos que están en cada una de las localidades que están en Bogotá. No importa que no se reúnan como nosotros. En Engativá, en Barrios Unidos, en Suba. Imagínense todos los santos. Claro está que aquí Pablo está hablando en Éfeso. Pero si nosotros gastáramos tiempo enriqueciendo la oración en todo el cuerpo de Cristo, no acabaríamos hoy.
con toda súplica, insistencia y perseverancia por todos los santos. Hermanos, a veces uno ve que hay hermanos que están un poquito cojos. Y uno, pero este hermano, ¿por qué cojea? Pero esta hermana, ¿por qué cojea? Hermano, ore. ¿Quiere ayudarlo? Ore por él, ore por ella. Este hermano no entiende ciertas cosas. Oremos porque yo tampoco las entiendo. Oremos, hermano, enriquezcamos nuestras oraciones orando insistentemente los unos por los otros. Entonces, observe lo que está diciendo Pablo. Y ese es un aspecto de la oración. Ese primer aspecto es la perseverancia en oración. Yo pienso, hermanos, que Pablo realmente tenía que permanecer todo el tiempo a los pies de Cristo. Todo el tiempo, hermanos. Seguramente estaba en sus actividades y estaba pensando, estos hermanos necesitan ser guiados, estos hermanos necesitan amor, estos hermanos necesitan conocimiento, estos hermanos, como en el caso de Corinto, son carnales. Entonces, hermanos, permanentemente Pablo es casi seguro que tenía una comunión tan estrecha con el Señor en oración. Pablo desarrollaba su espíritu y desarrollaba esa intuición en base a la voluntad del Señor a través de la oración. Era necesario para Pablo. A veces nosotros necesitamos que el Señor responda, pero esa respuesta del Señor seguramente puede tomar un tiempo muy largo. Puede que el Señor tome incluso hasta un año en respondernos. Pero la pregunta es, si el Señor tarda tanto, ¿será que mi perseverancia en la oración no es tanta como el Señor quisiera? Ahora, seguramente el Señor tarda en responder porque mi perseverancia en oración es muy mínima. Es decir, que yo no estoy perseverando en la oración y en ese aspecto que el Señor quiere que yo crezca. Muchas oraciones en los creyentes no son respondidas porque el creyente no trabaja en ese aspecto de perseverar en ese punto en la oración. Si yo quiero que alguien llegue al Señor, debo estar orando insistentemente porque esa persona llegue. A veces no es una oración general, sino es una oración por una persona. Pero es una oración insistente, es una oración perseverante. ¿Sabe quién oraba de esa manera? Y había un hombre, hay dos tipos de oración, la oración general y la oración que es de intercesión. Un hombre que se llamó Rhys Owells, y Rhys Owells resalta este punto, y es que él conoció o había visto a una mujer que trabajaba vendiendo su cuerpo, y el Señor lo instó a que orara por ella. Nunca tuvo contacto con esa mujer, nunca le habló, nunca le presentó el evangelio. Eso es lo que relata el libro de él en su biografía. Nunca habló con ella, pero el Espíritu Santo lo llevó al cuarto secreto y comenzó a interceder por ella. 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 1 mes y medio, 2 meses. ¿Y saben qué le dijo el Señor al tercer mes? No ores más por ella, ya te he dado la victoria. Nunca tuvo contacto verbal con ella, solo la observaba a lo lejos. A los 3 meses, esa mujer fue invitada y decidió ir a una reunión de oración. Por eso son tan importantes las reuniones de oración, aún en grupos pequeños. 3 personas, 4 personas. No tienen que ser grupos numerosos. Grupos pequeños. Es necesario. Y la invitaron. Ese primer día, el Señor ya le ha dado la victoria a este hombre. Y esa misma noche, esa mujer cayó de rodillas postrada al Señor, entregando toda su vida al Señor. Rhys nunca tuvo contacto con ella. Nunca le habló. Por eso la insistencia de Pablo aquí a los hermanos que están en Éfeso es: y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Es una súplica que el Espíritu Santo por la boca de Pablo nos invita a que estemos haciendo continua y permanentemente. Pero no solo esto, en Romanos da un enfoque semejante. Y en el capítulo 12 del libro a los Romanos,
Pablo va a decir lo siguiente en el verso 11. Observe esto. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Se da cuenta que la constancia es la misma perseverancia en una oración? Si nosotros queremos ver resultados de crecimiento espiritual verdadero, si nosotros queremos ver un resultado de madurez en nuestra vida, si nosotros queremos tener un entendimiento y un conocimiento pleno de las esferas celestiales y una vida espiritual superior, debemos ser constantes en la oración. Note que en Efesios lo que Pablo dice es dos palabras: perseverancia y súplica. Perseverancia y súplica. Pero observe que aquí en Romanos 12, 11 al 13, Pablo está diciendo que tenemos que tener diligencia, que tenemos que no ser perezosos, sino fervientes en espíritu y constantes en la oración. Perseverancia, súplica, diligencia y constancia. 4 aspectos que están cobijando la vida del creyente para que su vida sea fructífera en oración. Perseverancia, súplica, diligencia, constancia. Y agrega, no perezosos. Mire, a veces porque a todos nos ha pasado, uno a veces tiene el deseo de orar, pero resulta que uno puede estar más pendiente del teléfono que de la oración. Y uno puede irse a postrar de rodillas, hermano. Pero si usted tiene el teléfono a su lado, ese teléfono no le va a dejar entrar en la presencia del Señor. Va a estar más pendiente del teléfono, va a estar más pendiente de lo que publican. Hermano, no va a tener paz en su corazón. No va a poder crecer en el Señor. Entonces uno a veces no separa eso, no separa la vida espiritual de la vida cotidiana. Y es necesario que el creyente se acerque al Señor humildemente, con sencillez, abandonando todo. ¿Para qué? Para poder orar en el Espíritu. Porque el Espíritu nada tiene que ver con la carne. ¿Sí? Entonces, hermanos, lo que Pablo invita es a que haya una constancia y una perseverancia completas en la vida del creyente en ese aspecto de la oración. A veces uno quiere levantarse porque todos pasamos por lo mismo, hermanos. Es tan difícil. Es difícil, a veces amanece haciendo mucho frío. Aquí es una cosa terrible. Aquí ese guadual parece que lo arropa uno con ese frío. Y es una batalla con esa cobija y parece que la habitación de nosotros, hermanos, parece una nevera. A la madrugada es terrible. Es una cosa terrible, hermanos. Si uno es esa lucha y como que abre uno un ojo y se voltea para un lado y Señor, ayúdame, dame fortaleza. Deseo levantarme, pero no puedo. Hermanos, la carne es débil. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne de uno es débil. Es débil uno ante el frío. Es débil uno ante los dolores. Es débil uno ante la bulla de los vecinos. Somos tan débiles, hermanos. Señor, y yo solo, Señor, ayúdame. Perdóname, Señor, por mis batallas. Todos tenemos batallas, hermanos, pero la mayor batalla está sobre las dos armas que, como dijimos hace una semana, muchos no han descubierto. ¿Recuerda? Las rodillas, hermanos. Amén. Son esas dos armas, hermanos, eficaces, que muchos han visto resultados, ¿verdad? Muchos han visto resultados con esas dos armas, hermanos. En la vida de todos nosotros hemos visto resultados con esas dos armas. Entonces, hermanos, es necesario ser perseverantes, porque el Espíritu siempre tiene esa comunicación dispuesta con el Señor. Wilkerson dijo: Dios siempre abre un camino para el hombre que ora. Imagínense un hombre tan precioso como este,
Y esa palabra tan tremenda, Dios siempre abre un camino para el hombre que ora. Porque a veces no oramos. A veces como que todas las puertas se cierran. A veces hasta lo más básico pasa por encima y no nos damos cuenta que eso básico Dios quiere que lo llevemos a sus pies en oración. Cualquier cosa sencilla, cualquier cosa básica que a veces a lo mejor quiere cortar esa comunión que tenemos con el Señor y eso nos saca de nuestras casillas y hace que no deseemos hacer las cosas. ¿Por qué? Porque esa cosa que es tan básica al final ha terminado afectando nuestro corazón y no nos deja tener comunión con el Señor porque no la hemos llevado en oración a los pies de Cristo. Son cosas sencillas, pero a veces esas cosas sencillas afectan nuestra espiritualidad y no nos deja, pero el hombre que ora siempre ve un camino abierto. En otras palabras, ore para que los caminos se abran. Ore para que el Señor pueda operar. Ore para que vea la mano del Señor. Y uno a veces se pregunta, Señor, ¿qué debo orar? Y el Señor nos va a empezar a responder por su palabra. Cada una de las cosas que debemos orar. Sin embargo, mis hermanos y hermanas, la oración y la cruz están estrechamente ligadas. ¿Por qué? Porque para que yo vaya a la oración, tengo que negarme a esta carne. Entonces, de una u otra forma, yo tengo que empezar a llevar a los pies de Cristo cada una de esas debilidades y cada una de esas circunstancias que no me dejan avanzar en mi vida espiritual hacia el Señor. Entonces, cuando tenemos esas situaciones en extremo difíciles, pasando por la estación de Getsemaní, donde estamos agonizando por muchas cosas que nos están pasando, y comenzamos a padecer en el espíritu, y comenzamos a acongojarnos, a lo mejor a entristecernos, a lo mejor a sentir una vida vacía, porque preferimos, Señor, hágase tu voluntad antes que la mía. Entonces, cuando estamos en esa estación de Getsemaní, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Fue y se postró ante el Señor. ¿Y qué recibió el Señor? Fortaleza, aliento. Fue fortalecido, mis hermanos. Pero a veces uno pasa por el Getsemaní y se queda en el Getsemaní. De allí no lo saca nadie. No pasa, sino que es una permanencia en ese Getsemaní. Quiere siempre vivir. ¿Sabe lo que se hacía allí recordando el Getsemaní antes de que el Señor fuera a la cruz? Recuerda que allí habían las olivas, el huerto de los olivos. Y ustedes saben que para que de una aceituna salga aceite, tiene que pasar primero por la prensa y ser exprimido, y luego tiene que ser todo un proceso para que ese aceite salga virgen y puro. Y eso fue lo que hizo el Señor. El Padre tuvo que presionarlo, tuvo que dar su vida en favor de nosotros. Y Él lo único que hizo fue ir y postrarse, Señor. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a veces nosotros permanecemos en un apachurramiento continuo, como que no nos levantamos porque no pedimos fuerza al Señor. Señor, está bien, no se haga mi voluntad, que se haga como tú quieras, Señor. Pero a veces nos cuesta. A veces nos cuesta decirle al Señor, hágase tu voluntad. ¿Sabe por qué? Porque la situación por la que estamos pasando es tan difícil que nos tiene prensados. Porque el Señor tiene que extraer de nosotros todo aquello que no nos está dejando avanzar. Todas esas situaciones difíciles, todo lo que nos está impidiendo ese acercamiento al Señor, el Señor tiene que prensarlo y sacarlo para que nosotros podamos avanzar y Él a su vez pueda fortalecernos. Pero a veces no es fácil. Por eso es que el camino de Jesús por Getsemaní estuvo resuelto en un solo punto. Hágase tu voluntad. No importaba lo doloroso de la copa del Señor, hágase su voluntad. Así como Jesús lo enseñó, así nosotros deberíamos practicarlo en nuestra vida, aunque sea difícil, aunque no podamos.
Así que nosotros tenemos que tener una constante perseverancia en la oración por causa de la condición caída que en nosotros reside. Si nosotros no tuviéramos una condición caída, pues no necesitaríamos estar orando. Mire, los ángeles no necesitan orar. Nosotros sí. No somos ángeles. Somos de carne. A veces se nos olvida que no somos ángeles, sino que somos de carne y no oramos. Y nuestra condición en este cuerpo siempre estaremos expuestos a muchas situaciones en que nos vamos a sentir mal, en que nosotros hacemos sentir mal a otros, en que otros nos van a hacer sentir mal a nosotros. Eso nos habla de una condición débil y caída, que somos personas frágiles en este mundo, que no somos fuertes y que nuestra dependencia debe estar en el Señor. Ahora, si esa condición caída y de pecado no estuviera en nosotros, pues ya tendríamos cuerpos glorificados y estaríamos reinando allá con el Señor, pero no es así, aún no ha llegado ese periodo en la vida humana, no ha llegado. Y recuerde lo que dice el Salmo 32:6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Pero ¿sabe por qué David dice esto? Porque David está notando su condición. Y él sabe que su condición es una condición de pecado, que su condición es una condición de debilidad, que su condición no es fuerte. Y si usted lee unos versículos antes este salmo, usted se va a dar cuenta que en el Salmo 32, verso 3, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Sabe algo? Porque la vida nuestra es una condición débil y la tendencia nuestra es condición de pecar continuamente. Es una condición en la que nosotros no podemos librarnos de eso. El pecado está en nuestra naturaleza. Y por esa razón, lo que va a decir David a continuación en el 5 es, mi pecado te declaré. O sea que permanentemente el creyente debe estar declarando, confesando, permanentemente. Y luego agrega en el versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto más en este tiempo nosotros necesitamos estar orando? Hay tanto pecado. En nuestros corazones a veces se contaminan con cosas. Como que no hay un cuidado y como que no guardamos nuestros corazones de ciertas cosas que sabemos que nos van a afectar. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. ¿Por qué? Por esa condición débil de pecado que hay en nosotros. Esa es la razón en la cual nosotros debemos estar siempre suspendidos delante de los pies del Señor. Recuerde que la carne termina en el Calvario. Es decir, que nosotros, si queremos que esta carne no nos haga tropezar, debemos estar permanentemente en el Calvario. No hay otro medio. Y ese Calvario tiene que ver con ese trasegar y ese caminar que nos lleva hacia la cruz, y la cruz finalmente nos llevará a un aspecto de la vida, a la muerte. Seremos muertos, porque el que está juntamente crucificado con Cristo ha muerto al pecado. Ya el pecado no gobernará más nuestras vidas. Ahora seremos esclavos del Señor, siervos del Señor, le serviremos a Él. Sin embargo, nosotros vemos de gran importancia, mi pecado te declaré. Que nosotros no tengamos cuentas pendientes con el Señor. Porque a veces nosotros dejamos como pasar por encima. Cuando usted ve el cielo y ve que hay unas aves que están por encima de otras, pero abajo sigue habiendo aves. Que nuestra vida no sea así, que no hayan esas avecillas todavía volando en nuestros corazones ni en nuestras cabezas.
sino que estemos declarando permanentemente o confesando más bien. Hay que tener cuidado con esa palabra declarando, ¿no? Porque se ha mal utilizado y se ha mal enseñado. Entonces, hermanos, la importancia de la vida espiritual para que crezca es estar confesando permanentemente los pecados al Señor. Y si es preciso, entre creyentes, hermanos. Eso trae sanidad a nosotros. Nos va a salvaguardar los unos de los otros. Qué importante, mis hermanos, la confesión los unos con los otros, hermanos. Eso es necesario y va a guardar nuestros corazones. Y como lo hemos dicho en otras oportunidades, si tenemos alguna debilidad que nos esté haciendo tropezar o que nos quiera acercar, confesemos ese pecado. No solamente al Señor, pero si esa debilidad persiste, es persistente o insistente en la vida del creyente, debe buscar una persona y confesarle su pecado. Porque entonces esa persona no está llevando una vida espiritual correcta, sino que permanentemente está en una debilidad que le hace tropezar y que le hace caer. ¿Sí? Entonces, es necesario que nosotros estemos confesando de manera continua. Y ese es uno de los aspectos de la oración. Ahora, hay oraciones que nunca van a cruzar del techo de nuestra casa. ¿Sabe por qué? Porque hay oraciones que son estorbadas. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Y la palabra o la escritura nos lleva a una gran verdad. Y es que toda oración que es emitida por nosotros, no toda oración subirá a los cielos. Porque hay oraciones que serán estorbadas. Y observe lo que dice lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 7, mis hermanos. Observe esto. Quiero que hablemos un poco de esto. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Quiero resaltar la palabra sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire, aquí lo que está diciendo Pedro es que debemos vivir de manera sabia, comprensiva con nuestras esposas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos tratarlas como a un vaso frágil. ¿Qué significa esto? Que la mujer es frágil en muchos aspectos. Que si usted le dice algo a la mujer y es algo inconveniente, esa mujer se puede ver debilitada hasta en su fe con el Señor. Por eso nosotros tenemos que tratarlas como vasos frágiles. Pero note algo. Que esto no es solamente una condición para las mujeres, que también es una condición para los hombres. O sea, para las dos partes. ¿Por qué? Porque el matrimonio está compuesto de dos partes. A veces la esposa trata mal al hombre. A veces el hombre trata mal a la mujer. O sea, es un aspecto de unión matrimonial. Entonces, usted puede mirar esto. No, es que mi esposa es muy dura. Y entonces luego usted va y le pregunta al esposo, no, es que mi esposo no entiende. Y entonces se va a comenzar a formar una situación muy difícil. Claro, aquí Pedro está hablando de que a la mujer se trate como abrazo frágil, pero es que también hay mujeres que son, como lo dice la escritura, necias. ¿Sí? Hay mujeres que se pueden hasta aprovechar de estos versículos no teniendo en cuenta que también hay hombres frágiles y débiles. No que el hombre permanentemente tiene que ser un hombre fuerte, porque hay hombres que son frágiles también en el Señor. Sin embargo, el matrimonio necesita esa sabiduría y esa delicadeza. El matrimonio necesita ser llevado sabiamente para que no hayan heridas continuas. Entonces, si hay una situación difícil que no ha sido puesta a los pies de Cristo, hermanos, no nos desgastemos en hacer oraciones, porque esas oraciones de antemano ya han sido estorbadas. ¿Para qué vamos a orar si esas oraciones no van a subir? Entonces, la importancia de todo esto
es que se mantenga la unidad en el mismo espíritu en un vínculo matrimonial. Claro, el matrimonio es difícil, pero también el matrimonio nos da una luz acerca de los problemas de la iglesia, de cómo debemos soportarnos los unos a los otros, de cómo debemos tener paciencia los unos con los otros, de cómo debemos revestirnos de amor. Es la misma situación que pasa en el matrimonio, que nosotros debemos revestirnos de amor para con nuestras parejas, nuestra mujer con nosotros, porque nosotros somos terribles. Y nosotros con ellas, porque ellas son débiles. Así que es un asunto de pareja, es un asunto matrimonial, es un asunto que siempre debe estar a los pies de Cristo, sabiamente. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo Pedro es que hay oraciones que a lo mejor previamente han sido estorbadas y no nos hemos dado cuenta, porque el matrimonio es un aspecto de la vida muy delicado. Y hemos visto personas o hermanos dedicados de lleno a la obra, pero con matrimonios destrozados. Eso de nada sirve. Esas obras son obras que realmente no llegan al estándar que el Señor pide, porque sabemos que nosotros tenemos que perdonarnos los unos a los otros permanentemente. Si no existe ese perdón, tampoco nos molestemos en orar, porque entonces en mi corazón hay algo aún contra otros, contra mi esposa, contra mi esposo, contra algún familiar, contra mis hermanos, contra nuestros hijos. Y mire lo que dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Se da cuenta de la importancia de esto? O sea, si nosotros en nuestro hogar no tenemos paz, que es la primera iglesia, por así decirlo, que no se malentienda, es el primer ministerio, son las primeras ovejas que debemos llevar a Cristo, pero si en nuestro hogar no hay paz, ¿cómo vamos a tener paz o cómo nuestras oraciones van a ser aceptadas por el Señor? Aunque aquí hace la salvedad, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, que estemos en paz. A veces no depende de nosotros, a veces depende de nuestro prójimo, que definitivamente él no quiere tener paz con nosotros. Bueno, ya nosotros hicimos todo lo posible, ¿cierto? Pero que se haga todo lo posible, porque a veces no se hace. Entonces, si depende de nosotros, que estemos en paz con todos los hombres, que estemos de acuerdo con su voluntad. Ahora, hay unas oraciones que tampoco van a subir y no van a ser escuchadas. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Sí? Hay oraciones que están de acuerdo a mi voluntad. Entonces yo debo conocer realmente cuál es la voluntad del Señor. Yo debo saber cuáles son los intereses del Señor, no solamente para mi vida, sino para la vida de nuestros hermanos. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que Él desea? Y primera de Juan 5, 14 y 15, ahí adelantico, nos habla de esto. Y observe lo que está diciendo Juan en un lenguaje sencillo a los hermanos. Le va a decir, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire, hay algunas cosas que evidentemente no son o no hacen parte de los intereses del reino, pero si hacen parte de su voluntad y de sus intereses, Él nos va a oír. Pero hay cosas que no son así. Y el versículo siguiente, si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, hay una certeza en el corazón del creyente de que esta vez fue escuchado. ¿Por qué? Porque su corazón reposa en que está orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí ve? Pero todo esto es una caminata en la vida del creyente. Todo esto es un camino que el creyente tiene que irse abriendo para poder entender cuáles son los intereses de Cristo para mi vida, cuáles son los intereses de Cristo para su iglesia y cuáles son los intereses de Cristo para que yo crezca.
¿Sí? Porque a veces oramos de una manera que el Señor no va a escuchar. Santiago 4:3 dice lo siguiente. Observe lo que dice Santiago 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Entonces a veces pedimos, pero pedimos de manera caprichosa al Señor. Pedimos algunas cosas que para el Señor son vanidad, que realmente no necesitamos. Entonces estamos pidiendo mal. ¿Sí? ¿Se da cuenta lo que está diciendo Santiago? Que uno pide y no recibe, porque estamos pidiendo mal. ¿Y cómo sabemos que estamos pidiendo mal? Porque es para gastarlo en nuestro propio beneficio. O sea, ¿qué quiere el Señor? Que siempre estemos compartiendo, que siempre estemos no suspendidos en nosotros mismos, sino que también miremos a los que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Que pidamos, no solamente en función nuestra, sino en función de los demás. Que pidamos en beneficio del cuerpo de Cristo. Eso es estar de acuerdo a su voluntad. Y de manera final quisiera que fuéramos a Lucas capítulo 18 para mirar otro aspecto de la oración. Lucas capítulo 18. Y esa es la parábola de la viuda, porque ya habíamos leído hace una semana la parábola del fariseo y el publicano, y hoy entonces nos correspondería la parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mire la necesidad de esto, mis hermanos, y es que aunque nosotros no veamos resultados pronto, o que los resultados no sean lo que nosotros queramos, que no desmayemos, sino que continuemos en la oración. Y entonces el Señor va a decir, había una vez un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Note esto, que permanentemente el adversario se va a levantar contra nosotros. Pero ese adversario no es solamente el que nos han dibujado con cachos y cola o ese que se disfraza como ángel de luz. Ese adversario puede estar representado en las circunstancias, ese adversario puede estar representado aún en mi propio hogar. Ese adversario puede referirse a muchas situaciones. Pero entonces, ¿qué es lo que pide ella? Justicia. Hazme justicia de mi adversario. Ella no está pidiendo para sus propios deleites. Ella no está diciendo cosas vacías. Ella está pidiendo justicia. Hazme justicia de mi adversario. Y a continuación lo que va a decir, y él no quiso por algún tiempo. ¿Se da cuenta de esto? Que a lo mejor el Señor quiera que nosotros estemos pasando una situación difícil por un tiempo porque es necesario. Porque el Señor quiere comenzar a trabajar en nosotros un área que aún está carente de su gobierno en nuestras vidas. El Señor no le dijo, ese juez no le hizo justicia a esa viuda de manera instantánea. Esa viuda tuvo que trabajar. Esa viuda tuvo que comenzar a ir insistentemente a donde ese juez por un tiempo. Pero ese tiempo puede ser por un mes, por unos meses, no sabemos cuánto tiempo, a lo mejor hasta por años. Y nada que le hacía justicia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que esta mujer estaba rezagada? No. Esa mujer siempre estuvo a los pies de ese juez, rogándole y rogándole permanentemente. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Note esto, era tan insistente que para ese juez
se había vuelto incómoda esa situación. Quiere decir que esa viuda nunca cesó de estar delante de ese juez para pedirle que le hiciera justicia. ¿Hasta cuándo? Hasta que el juez lo hizo. Aunque era un juez duro, aunque era un juez que no le temía a los hombres, no le temía a Dios, no respetaba a nadie, él le hizo justicia. Y observe, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. Eso fue lo que dijo, que le iba a hacer justicia. Y allí, en el versículo 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa fe está ligada también a la insistencia. Si yo pido con fe, es porque también mi fe es insistente y es perseverante. ¿En qué? En ese punto que necesitamos en el que el Señor nos responda. Note que no era algo que no era algo para ella superficial. Ella estaba pidiendo justicia. Ella no estaba pidiendo ropa, más dinero, bueno, qué sé yo, otras cosas. Ella estaba pidiendo justicia. Entonces también hay cosas que pedimos y las pedimos de manera inconveniente, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que la oración debe ser perseverante, la oración debe ser insistente, la oración debe ser todo el tiempo. La oración no es para unos ciertos días, es todos los días. Debe haber un conducto regular para acercarnos al Señor con acción de gracias. Gracias, Señor. Permanentemente el creyente debe estar agradecido a los pies de Cristo, no importando las circunstancias. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orarle al Señor entonces para que nos socorra en estos aspectos que necesitamos entender. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que tú nos das luz por tu palabra. Querido Padre, enséñanos, Señor, a orar de acuerdo a tu voluntad. Enséñanos, Señor, a entender cuál es tu propósito primero para nuestra vida, Señor. Señor, queremos orar con un corazón puro, Señor. Levantar manos santas delante de ti. Queremos, Señor, acercarnos a tu corazón y conocer qué es lo que has destinado para nosotros. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga luz a nuestros corazones, Señor. Señor, perdónanos porque a veces nos dejamos vencer por esta carne, Señor. Somos tan pequeños, Señor, somos tan débiles. Pero, Señor, queremos estar a tus pies. Queremos estar permanentemente en tu presencia, Señor. Porque para nosotros es mejor estar delante de ti, Señor. Señor, rogamos que nos ayudes. Rogamos que nos enseñes, Señor. Enséñanos tú, Señor. Queremos ser enseñados por ti. Queremos, Señor, estar permanentemente a tus pies, Señor. Ayúdanos a prestar un servicio a todos los demás en oración, Señor. Ayúdanos a tener un ministerio de intercesión, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros menguemos para que tú crezcas. Gracias, querido Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo precioso. Y gracias por lo que tú estás haciendo en nuestros corazones. Gracias, Señor, por nuestros hermanos. Bendíceles de manera abundante, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén.